Si tenemos a alguien que en verdad desprecia algo grande, algo bueno, por algo que no vale para nada, ¿cómo calificaríamos a esta persona? Piense por un momento, ¿sí? Tenemos a alguien que tiene todo, no le falta absolutamente nada, y lo desprecia todo esto que es bueno por algo que no tiene ningún significado, que es destructivo. ¿Cómo lo calificaríamos? No sé qué puede pensar que se le vino a su mente, pero yo puedo decir que esta persona prácticamente es una persona necia o tiene necedad en su corazón. Un ejemplo de esto podemos ver en la misma Biblia, donde el Señor Jesús cuenta esta parábola de este papá con dos hijos, ¿sí? Y el papá pues tenía absolutamente todo, no les faltaba nada a estos hijos. Y el hijo mayor dijo: Padre, pues yo quiero que me des la herencia que me corresponde, yo me voy. O sea, él despreció todo lo que tenía, a él no le faltaba absolutamente nada. Y él coge y sale a un mundo desconocido y prácticamente lo perdió todo. Esto también podríamos decir que es un hombre necio. Muchas veces nosotros tal vez cometemos ciertas cosas parecidas, ¿sí? Que no sé qué puede estar pasando en nosotros al momento de despreciar, pero o tal vez no pensamos dos veces o no tenemos la suficiente sabiduría para poder detener esto, porque muchas veces sí lo cometemos también esto. Y lo que quiero decir es que muchas veces, lamentablemente, todos caemos en ciertas necedades. Y a veces tenemos que lamentar, porque la necedad prácticamente tiene que ver con desobediencia y esto es un pecado. Bueno, en el capítulo 8 de Primera de Samuel justamente vamos a encontrar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, mostrando una gran necedad. Y vamos a ver detrás de esto muchas consecuencias negativas que tuvo este pueblo de Israel. El pueblo de Dios, ¿sí? Estamos en Primera de Samuel, capítulo 8, ¿sí? Y justamente vamos a ver este tema que tiene que ver con la necedad, en forma un poquito general, ¿sí? De la necedad, porque si lo puntualizamos, pues la necedad, digamos, este tema de la necedad nos va a mostrar muchas facetas, muchas cosas, ¿sí? Que la Biblia muestra como desobediencia y por ende, pues, lleva a la destrucción. Pero ahora, solo basados en el capítulo 8 de 1 Samuel, vamos a encontrar algunas características de lo que cómo se presenta la necedad. ¿Sí? Bien, tenga abierto por favor sus Biblias en el libro de 1 Samuel, capítulo 8, ¿sí? Y vamos a ir leyendo todo el capítulo lo vamos a leer, vamos a sacar algunas cosas de acá. Bien, ahí vamos a leer los primeros versículos. Dice: cuando Samuel entró en años. A ver, voy a ir detallando un poquito para irnos conectando con esta historia que nos relata aquí el libro. Dice: cuando Samuel entró en años. Usted recordará que empezamos este libro de 1 Samuel con esta historia de que Ana, la madre de Samuel, no podía tener hijos y Dios le concedió un hijo. Ese hijo era Samuel. Y luego Ana lo entregó, lo dedicó al Señor. Sí recuerda esto, ¿no? Así empezó la historia de este primer libro de Samuel. Y ahora en el capítulo 8 nos está diciendo que Samuel ya entró en años. En otras palabras, ya estaba muy anciano. Toda su vida había dedicado al Señor, toda su vida sirvió al Señor, ¿sí? Y dice que puso a sus hijos como gobernadores de Israel. Esta palabra gobernadores no es como a veces pensamos o tenemos el concepto de un gobernador. Más bien eran personas que ayudaban así en situaciones a veces complicadas que vivía el pueblo de Israel. Porque quiero explicar un poco, no lo había hecho antes en estos capítulos de 1 Samuel. Nos encontramos justamente en un periodo muy difícil para el pueblo de Israel. Si regresamos un poco en la historia en cuanto al pueblo de Israel, ellos salieron de la esclavitud de Egipto, que estuvieron 400 años, el Señor los llevó a la tierra prometida, 40 años pasaron en el desierto, entraron a la tierra prometida, conquistaron, ellos se establecieron y bueno, y nos muestra la Biblia que no habían gobernantes,
no habían reyes quien esté al frente, porque el propósito de Dios era reinar Él mismo a su pueblo que lo sacó de la esclavitud. Y ahora están establecidos ahí. Pero justamente en el tiempo de los jueces, si usted revisa todo ese libro del Antiguo Testamento, es muy complicado porque nos indica una y otra vez el pecado de Israel en cuanto a la idolatría, en cuanto a la rebeldía, una serie de cosas muy trágicas que se vivieron en ese tiempo de los jueces. Y justamente Primera de Samuel nos muestra el final de este tiempo con Samuel. Samuel era uno de los jueces, o en otras palabras, Samuel fue el último de los jueces, porque de aquí en adelante, el próximo capítulo, vamos a ver que Israel va a entrar a una nueva etapa, faceta de su vida como nación, porque ellos ahora iban a tener reyes, o iban a ser gobernados por un rey. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Samuel en una situación difícil, el país que vivía, el país no estaba en buenas condiciones. Samuel sí hizo su buen trabajo. Sus hijos, como vamos a ir viendo aquí en el versículo 2, dice que estaba en Berseba, sí, ahí estaban los hijos gobernando. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Bueno, los hijos de Samuel no les salieron muy buenos en este sentido y se pervirtieron, hicieron cosas que iban en contra de la justicia. Claro, estaban enrolados en todo lo que era el sistema de esta nación, del pueblo de Israel, para su tiempo de los jueces. Y el versículo 4 nos dice: por eso se reunieron los ancianos de Israel, ¿sí?, la comunidad, y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne. Ponle atención a esto. Dice, ya, tú estás viejo, tus hijos no nos están gobernando bien, así que ahora te pedimos un rey. Nos está diciendo, mejor danos un rey que nos gobierne, y esta es una situación que lo vamos a estar revisando un poquito más. Lo que viene, dice, como lo tienen todas las naciones. Ellos querían ser igual a todas las naciones, pero era una nación diferente. Era una nación exclusiva que Dios había formado. Ahí esta nación se formó desde el llamado de Abraham, cuando le dijo, vete a una tierra que te voy a mostrar, y le da unas promesas. Dice, y de tu simiente haré una nación grande, porque de tu simiente pues van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces este pueblo era el pueblo apartado del Señor, era la nación del Señor. Él tenía que ser el rey. Y ahora ellos están exigiendo y dicen a Samuel, el último juez que estaba ahí con sus hijos, dice, ahora queremos un rey como las otras naciones. Ya un poquito, no sé si ya va captando la necedad de este pueblo. Bien, entonces, de aquí podemos sacar unas tres cosas o características de lo que es la necedad viendo a este pueblo. En primer lugar, según lo que leímos, es que este pueblo empezó a poner la mente, lo puse aquí el primer punto, en el mundo, ya no en las cosas de Dios, porque ellos ahora se enfocan en lo que hacen los demás y dicen, nosotros queremos ser como ellos. Cuando dice queremos ser como ellos o queremos ser como las otras naciones, prácticamente ellos están diciendo, queremos, aquí lo que puse este primer punto, es que su mente dice, queremos ser como los del mundo. Ya no queremos ser gobernados por Dios. Queremos ser como libres y queremos hacer lo que nosotros queremos. Libertinaje, gracias. Entonces su mente empieza a poner en las cosas del mundo, porque queremos ser como las otras naciones. Ellos tienen reyes, pues así queremos nosotros también. Bueno, entonces la necedad empieza aquí cuando alguien pone la mente en las cosas del mundo. Conoce las cosas de Dios, que son buenas, perfectas y que nos pueden ayudar en el trayecto de toda la vida y para toda la eternidad. Despreciamos lo que dije al inicio, despreciamos lo más grandioso de Dios, todas las cosas buenísimas que Dios nos ofrece, dejamos a un lado, no, y queremos lo que tienen los demás. Eso es necedad, poner la mente en el mundo. ¿Y qué es lo que vemos en estos primeros versículos? Es que ellos empezaron a juzgar y a criticar. Esta es una característica también de ser necios.
reconocen que Samuel está anciano, reconocen que sus hijos están descarriados, correcto. Sí, ¿no sería mejor pues ayudar? ¿No sería mejor pues orar por ellos y decir algo está pasando, tenemos que mejorar la situación? No, el necio no ve esto. El necio pues no se da el tiempo de pensar dos veces y analizar. El necio no se da el tiempo para ayudar, para sostener, para proteger, para ser parte de esto y sacar adelante. No, el necio solamente lo que hace automáticamente es juzgar y criticar. Tus hijos, a ver, tú estás viejo y tus hijos no sirven para nada. Más bien, danos un rey y empiezan a criticar y a juzgar. Esto podemos ver también en el mismo pueblo, como les dije antes un poquito la trayectoria, o les mostré la trayectoria. Cuando ellos estaban atravesando el desierto, ellos hicieron lo mismo. Este es algo que una y otra vez se repitió en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Por ejemplo, si recordamos lo que pasó en el desierto, mientras iban rumbo a la tierra prometida, ellos dijeron de esta forma: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Escuchen eso, ¿no? Les decían los israelitas: allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Bueno, según el contexto, pues sabemos que Dios en su infinita gracia, en su poder, los liberó, los estaba llevando a algo mejor. Pero ya aquí mismo este pueblo empezó a ser un pueblo necio, a mostrar que era un necio, a despreciar todas las cosas que Dios ya había hecho hasta ese momento y ahora solamente criticar, reclamar, solamente juzgar. Esto, como digo, es de un necio. Entonces, podemos decir hasta aquí que necedad es estar en contra de Dios, estar en contra de su voluntad de Dios. Conocemos esto, pero no quiero esto. Quiero hacer lo que los demás hacen. Eso es necedad, como vamos a ver, quizá una necedad extrema, cuando conocemos la verdad y hacemos todo lo contrario. Entonces, necedad es estar en contra de Dios o de su voluntad, poner la mente en el mundo. Pero en el versículo 5, ¿sí? Si vemos nuevamente aquí, dice: tú has envejecido y a tus hijos no nos siguen tu ejemplo, mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Necedad es esto, ¿no? Lo que he puesto ahí: anhelar las cosas fuera de la voluntad de Dios. A ver, recuerdo en un cierto momento que alguien comentaba, ¿no? Dice que un amigo le invitó a un café, ¿sí? Y bueno, ahí estaba el café y pasó un recipiente supuestamente con azúcar, pero se había equivocado y era sal. Entonces este hombre cogió y puso sal. Y bueno, no dijo nada y después el que le invitó se da cuenta que había puesto sal y le dice: ¿sabes qué? Me equivoqué, pusiste sal en vez de azúcar. Y él dijo: no importa, así me gusta, dijo él, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto, no? Muchas veces cuando digo anhelar las cosas de afuera según la voluntad de Dios, a veces queremos aceptar aun cuando quizás sí, imagínense un café con sal, ¿sí? Por no quedar mal, por no ser juzgado, criticado, no, dices: esto sí me gusta, no hay ningún problema. Y así es como muchas veces lo he puesto aquí, ¿no? Este pueblo está anhelando cosas fuera de la voluntad de Dios. No es lo correcto una taza de café con sal, no es lo correcto. Pero parece que muchas veces sí queremos esto como forzado, aún sabiendo que no es así, pero no, dice: estamos bien, estamos cómodos con todo esto. Queremos, no importa, como vamos a ver los otros versículos, no importa si es sal, no importa. Bueno, lo que el mundo nos muestra aquí, cuando nuestra mente está enfocada en el mundo, tendríamos que preguntarnos qué es lo que nos muestra. Y aquí hay algo bien complicado, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la misma Biblia? Ya en el Antiguo Testamento el profeta Isaías ya lo dijo. ¿Qué es lo que ve ahora también el mundo? ¿Qué empieza a llamar el mundo a lo malo? Bueno, ¿sí? Y a lo malo, bueno, es lo que dice la palabra, ¿no? Llamar a lo malo bueno. No importa si el café está con sal, está bueno.
Y así empieza el engaño y se empieza a transformar un poco la mente anhelando las cosas fuera de la voluntad de Dios. Y aquí podría tener toda una lista, ¿no? de todo lo que hace la humanidad hoy en día en cuanto al anhelo de las cosas fuera de la voluntad de Dios. Llamar a lo malo bueno. A ver, con cuidado lo va a decir esto, ¿no? Ahora es bien difícil esta situación, ¿sí? Y para que ustedes se den cuenta, por eso estoy diciendo difícil. Miren a dónde hemos llegado, ¿sí? Y no sé, a ver cómo es su criterio también con respecto a esto. ¿Qué tal ahora? ¿Sí? A ver, el Señor dice, estableció aquí, la verdad absoluta es que un matrimonio es de hombre y mujer, correcto, ¿sí? Pero ¿a dónde estamos llegando? ¿Qué dice el mundo? Ah, no, eso ya no es bueno. Ahora pues lo mejor sería que un hombre con un hombre se case, un hombre con una mujer se case. Y está bien, y está bueno, porque si se aman está bien. Vean cómo se va transformando esto. Y la sociedad, la humanidad defiende. Y tal vez un poquito después, de ahora, de un poco, ya pienso poco de tiempo, si yo lo digo aquí, o tal vez no sé, ahora ya lo mencioné, pero si a futuro, en poco tiempo, lo vuelvo a repetir esto, tal vez me sacan apedrándome de aquí, ¿me entienden? Porque este está pasado de moda, ¿qué le pasa? ¿Y por qué está defendiendo esto? Es que ahora pues así es el matrimonio y punto. Si ven, o sea, ¿a dónde estamos llegando? Esto es necedad, la necedad del mundo. Y así podría comentar muchas cosas en las que nos encontramos. Cómo está viendo el mundo, cómo está cambiando, cómo está anhelando las cosas fuera de la voluntad de Dios. Este pueblo de Israel ya no queremos la voluntad del Señor. Queremos como son las otras naciones. Queremos que nos den un rey. Bueno, es exactamente esto, ¿no? Entonces, analice cómo están las cosas y cómo se ha vuelto el mundo necio en este sentido. La necedad está ahí. ¿Cómo está su vida con respecto a esto? Bueno, ese es el primer punto en cuanto a una característica, ¿no?, de la necedad. Poner la mente en el mundo. Segunda cosa es rechazar todo el apoyo de Dios. Y aquí sí es tremendo lo que hizo este pueblo de Israel. Bien, vamos leyendo de a poco. El versículo 7, seguimos ahí. Sí, el 6 y el, ¿dónde estamos? El 6 y el 7. Dice, cuando le dijeron que ¿qué sería tener un rey? Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Claro, Samuel conocía la voluntad del Señor y cuando el pueblo pidió en contra de la voluntad de Dios, Samuel fue el único que se disgustó, el único que se sintió mal. Los demás dijeron, no, nosotros queremos ser como los demás, ya no queremos la voluntad del Señor. Y miren lo que pasa con Samuel, el versículo 7. Bueno, se puso a orar, dice, pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te has rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren, miren lo que dice, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Entonces, en primer lugar, como puse aquí, la necedad es rechazar todo el apoyo de Dios. Estaban rechazando el reinado de Dios. El propósito de Dios era él ser el rey en su pueblo, en el pueblo de Israel. Ese era el propósito, los estaba llevando, ya los estableció, bien, ya les dio las leyes, dijo, ahora yo voy a ser el rey de ustedes. Qué buenísimo esto, ¿no? Pero ellos dijeron, no, no queremos que tú reines en nuestro pueblo. Queremos otros reyes como los otros pueblos. Esto es necedad, es rechazar el reinado de Dios. Bueno, y después ya vamos a ver un poco más, pero para nosotros, ¿cómo sería hoy en día? Necedad es en este sentido, rechazar el reinado de ¿quién? De Cristo. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que quiere reinar nuestras vidas, el que quiere tomar las riendas de nuestra vida para guiarnos por una vida abundante, plena y vida eterna. Él quiere guiar nuestras vidas, Él quiere reinar en nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la humanidad? No queremos a Jesús. No queremos que reine Jesús. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Que nadie nos reine. Nada que Jesús. Y miren lo que el profeta Isaías ya lo dijo en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Jesús mismo, ¿no? ¿Cómo lo iban a despreciar? ¿Cómo lo iban a rechazar? Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores,
hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ya lo dijo el profeta Isaías en cuanto a cómo Jesús iba a ser rechazado. Y después el apóstol Juan va a escribir en el primer capítulo de su evangelio y nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los suyos lo rechazaron. Bueno, eso fue para el tiempo de Jesús. Pasan 2000 años. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cómo es esta situación en cuanto a Jesús? Parece ser que estamos en las mismas condiciones. Toda la humanidad rechazando a Jesús. Tal vez usted mismo en un cierto momento rechazó a Jesús y por la gracia de Dios, de Él, está aquí a pesar de haberlo rechazado. Toda la humanidad rechaza a Jesús. Si no, pues haga la prueba y salga a la calle y invítele a alguien que pasa ahí a escuchar la palabra de Jesús. A decir, no tengo tiempo, no necesito. Pues eso es el rechazo de Jesús. ¿Cuántas veces, como digo, nosotros mismos hemos rechazado a Jesús? Y hemos estado despreciando la guía de Dios, el reinado de Dios en nuestras vidas, porque queremos reinar nosotros mismos. ¿Y quiénes somos nosotros para reinar nuestras vidas? Somos los más viles pecadores, los más pecadores que pueden existir. Y nosotros queremos reinar nuestras vidas según esta naturaleza que nosotros tenemos. Cuando Jesús dice, yo he venido para reinar y reinar tu vida. Pero nosotros pues cerramos puertas. Entonces, necedad podemos decir que es querer hacer las cosas a nuestra manera. O como a veces decimos vulgarmente, queremos hacer las cosas como me da la gana. Eso es el necio, ¿no? Cuando dice, déjame hacer las cosas como yo quiero, ahí prácticamente usted ya está al frente de un necio, ¿sí? Cuando ya escucha esto, porque el sabio, como vamos a ver al final, es el que se somete a la palabra. El necio es el que desprecia todo esto, ¿no? Rechaza el reinado de Jesús. Pero en el versículo 8 y 9, seguimos leyendo, dice lo siguiente. Te están tratando, dice el Señor a Samuel, ¿no? Están ahí en esta conversa, está orando Samuel. Dice, te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Bien, el Señor dice, bueno, tranquilo Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dice el Señor. Dice, ya les conozco, en otras palabras está diciendo el Señor, ya les conozco a este pueblo, desde que lo sacó de Egipto, ¿no? Ya ahí nos está diciendo, están tratando del mismo modo que los traté desde que los saqué de Egipto, no han cambiado nada, dice este pueblo. Están en las mismas condiciones, en otras palabras, dice este pueblo sigue en su terquedad y en su necedad. Yo he dado todo, yo estoy haciendo todo por este pueblo, pero este pueblo me rechaza. Entonces, ¿qué es lo que estaban rechazando? El amor de Dios. Cuán grande es nuestro Dios en amor, cuánto quiere hacer por nosotros, pero la humanidad y en este caso el pueblo de Israel rechazando el amor de Dios. Qué terrible, cuando en verdad Él quiere darnos todo. Él es el dueño de todo y Él quiere sustentar nuestra vida, guiar nuestra vida, porque nos ama de tal manera. Pero el necio dice, no necesito tu amor, no necesito nada. Y una prueba tal vez de esto extrema sería cuando Jesús mismo estuvo aquí con sus discípulos. Y claro, en el caso de Judas, este fue uno de los 12 que estuvo recibiendo todo lo que Jesús daba, se desprendía. Judas era uno de los que también era beneficiado, bendecido con todo el amor de Jesús hacia estos primeros discípulos. Él fue uno de los 12. Pero ¿qué es lo que nos dice el Evangelio de Lucas, ¿sí? Con respecto a Judas? Y ustedes seguro que lo conocen. Y aquí podemos leer solamente una parte de toda la estación difícil de Judas. Dice, todavía estaban hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo. Yo puse este versículo pensando en Judas, digo, qué locura de Judas. Este tuvo todo de parte de Dios, empezando con el amor de Dios, era impresionante. Pero ¿qué es lo que le hizo cambiar de idea a Judas?
30 monedas de plata. Sí, el dinero. Y cuando estoy hablando de la necedad y el rechazar el apoyo de Dios, el Señor es el que puede sustentar, darnos todo. Y este necio de Judas, ¿sí? Él pensó que iba a vivir mejor con esas 30 monedas de plata que bajo el amparo y el amor de Cristo. ¿Sí ven la necedad? No. Pero no es solamente Judas. Hoy veo muchos necios en este sentido, cuando en verdad pues conocen la palabra y se enfocan más en el Dios dinero que en el Dios dueño del dinero. ¿Sí me entienden? Esto es necedad. O sea, donde piensan que pues si hago esto ya no necesito Dios, porque se ponen ellos mismos como dioses. Es que es mi profesión, es que es mi negocio, es que es mi empresa, es que son mis recursos. Yo no necesito de Dios. Esto es necedad. ¿Sí? Abandonar el amor de Dios por unos no sé cuántos dólares, ¿no? Qué necedad. Pensar que el dinero, eso es necedad, ¿no? Pensar que el dinero o con el dinero se soluciona todo. No es así, eso es necedad. O la necedad también podríamos decir que es abandonar a Dios y servir a otros dioses, como dice aquí el Señor, ya sé de este pueblo, ya sé que me abandonaron y se fueron a adorar a otros dioses. Muchos lo abandonan al Señor y sirven a otros dioses, en este caso es el dinero. Esto es necedad. Esto sí que es pura necedad. Bien, yo quería llegar al punto 3, porque aquí sí hay muchas cosas que vamos a encontrar, el Señor nos va a mostrar en cuanto a lo que es la necedad, pero este punto lo he puesto indiferencia a las malas consecuencias futuras. Porque Samuel, como vamos a leer enseguida, Él nos va a mostrar un poco, o va a advertir al pueblo de que si ellos desobedecen a Dios, eso es necedad, pero esto va a traer consecuencias. Claro, es que la necedad, que es un pecado, una desobediencia, pues trae consecuencias bien graves. ¿Y qué es lo que les advierte? ¿Qué es lo que iban a vivir ellos si ellos desobedecían al Rey de Reyes y querían un rey como las otras naciones? Leamos en el versículo 10 en adelante. Pondrle mucha atención aquí. Esto es muy trágico. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Pues bien, dice, si ustedes quieren, aquí les muestro las consecuencias del rey que ustedes piden, porque están despreciando al Rey de Reyes. Les explico, esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Y aquí viene, les quitará sus hijos para que se hagan cargo de ellos, cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. También, dice, se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, y aquí viene, cuando llegue aquel día que va a suceder todo esto, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero, escuchará bien, pero el Señor no les responderá. Y aquí viene la tragedia más grande. El versículo 19, ¿no? El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. Sigue nomás hablando Samuel, no te hacemos caso. Más bien, aquí va nuestra protesta contra lo que tú estás diciendo. Escuchará la necedad de este pueblo. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos, dice el pueblo, ¿no? Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. ¡Qué necedad! Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se le comunicó al Señor.
¿Qué dijo el Señor, no? Hazles caso, respondió el Señor. Dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen entonces a sus pueblos. Bueno, no sé si siguió un poco esta porción de la lectura, pero yo quiero mostrar aquí toda una lista de lo que va a suceder o lo que sucede después de que somos o necios o caemos en necedad. Algunas cosas para reflexionar. En primer lugar, pues Samuel les dice, mira lo que va a pasar con tus hijos. ¿Sí? Bueno, el hombre necio o el padre necio, o los padres necios, y de eso hay muchísimos, lamentablemente, pues aquí podemos ver que estos padres no dan importancia al futuro de ¿quién? De sus hijos. Aquí le está mostrando Samuel, mira, esto va a pasar con tus hijos, pero no importa, danos un rey. Qué cosas, qué necios. Para nosotros sería, mira lo que va a pasar con tus hijos. Si tú no los inculcas en la palabra del Señor, si tú no eres un ejemplo, si tú no eres un modelo, si tú no eres responsable ahora con tus hijos, mira lo que va a pasar con tus hijos. No importa, dice el padre necio, no importa. ¿Cómo que esto nunca va a suceder con los hijos? Y siendo un poco más cercano en esto, en no dar importancia al futuro de los hijos, se da cuenta la irresponsabilidad, repito, de muchos padres, y los hijos los tienen como quiera, podríamos decirlo, ¿no? Bien mal orientados, bien mal guiados, no importa lo que hagan, no, como que no pasa nada. No están viendo el futuro de sus hijos. Aquí Samuel les está diciendo claramente, mira, si ustedes desobedecen al Señor, el Señor así les va a tratar a sus hijos. No importa, dicen ellos. No importa. Y por eso les digo, hoy lamentablemente, repito esto, veo muchos padres irresponsables que ni piensan en el futuro de sus hijos porque solamente quieren hoy, tal vez, no sé, disfrutar de placeres, lo que sea, sin importar lo que viene en el futuro de sus hijos, despreciando la voluntad de Dios, despreciando el amor de Dios, rechazando a Dios. No les importa, ni siquiera pueden ver más allá con el futuro de su familia y de sus hijos. Y no solamente sus hijos, o sea, esto, y bueno, aquí yo podría quedarme, o tal vez sería un tema de mucha enseñanza esta parte, no dar importancia al futuro de los hijos y responsabilidad de padres sería, pero hay más aquí. Le está diciendo, mira, las consecuencias de todo esto es que vas a tener pérdidas económicas. ¿Qué le está diciendo Samuel al pueblo? Dice, si ustedes quieren un rey, miren, les va a hacer trabajar duro y les va a quitar a ustedes. Porque esto va a ser todo para el rey, para sus ministros, y ustedes se van a quedar sin nada. Eso va a ser el rey. No importa, queremos un rey. Necedad, ¿sí ven? Pérdidas económicas, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué? Naciones como nuestra nación, familias, lo que sea, están más que quebrados económicamente, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que en gran parte es justamente por esto, ¿no? Necedad. Necedad de gobernantes, necedad de padres, necedad de hombres, necedad de mujeres, como quiera que sea, pues no piensan a futuro en lo que puede venir. No importa, pues ahora denme nomás los créditos que sea en contra de la voluntad de Dios. El Señor dice, no, vas a quebrar. No importa, ahora quiero tener el dinero. Te va a ir mal, no importa. Qué necios. Y después hundidos económicamente, con pérdidas económicas extremas, yo diría, ¿no? En gran parte yo pienso, o sea, yo lo veo así, no sé, tal vez me equivoque, pero yo creo que en gran parte, sí, en gran parte, todo lo que veo en personas que están quebradas económicamente, en gran parte, hago énfasis en esto, puede ser justamente por la necedad. Es mi punto de vista. Si me equivoco, pues ahí ustedes pueden analizar. Pero según la Biblia yo estoy viendo esto, que aquí está advirtiendo, no hagas esto es fuera de la voluntad del Señor, no importa si pierdo. Bueno, ahí están las consecuencias. Ahí podemos ver las crisis económicas en donde nos encontramos. ¿Sí? La raíz, necedad. Pero el 17, yo lo quiero leer nuevamente este 17. ¿Sí? Dice,
exigirá una décima parte de sus rebaños y ustedes mismos, escuchará esto, ¿no? Y ustedes mismos les servirán como esclavos. Futura esclavitud. El Señor dice, mira, si ustedes desobedecen, si ustedes hacen en contra las cosas de mi voluntad, un día van a ser ustedes esclavos. No importa, dicen ellos, ¿no? Queremos un rey. ¿Qué pasaría para ahora en nosotros, no? Futura esclavitud. Ya acabo de mencionar problemas con los hijos, problemas en lo económico, no importa, y de pronto pues pueden estar terminar siendo esclavos de instituciones financieras, qué sé yo, esclavos de cualquier cosa de este mundo, ¿sí? Pero no miden esto, no importa, dice, con tal que ahora lo tenga, con tal que ahora pues tenga lo que los demás tienen, no importa lo que venga al futuro. Y el Señor dice, pero te vas a convertir en esclavo. Esto te va a generar, o te van a poner cadenas y vas a ser esclavo, todo esto. No importa, dice el necio. Qué grave. Que el Señor es tan bueno que nos advierte, nos muestra todo, pero el necio dice, no, no va a ser así. O si es así, no importa. Lo importante es ahora, lo que sucede ahora. Lo importante, como dice este pueblo, es que ahora seamos como las otras naciones teniendo un rey. Lo demás, ¿a quién le importa? Necedad, ¿sí ve esto? Futura esclavitud. Y hablando de la esclavitud, no, o sea, hay tantas maneras que podemos ver ahora. Solo, miren, a mí me asusta un poco esto. Espero que usted, como creyente, solo como ejemplo pongo, no tenga un cierto dominio propio en cuanto a redes sociales, su celular y todo, porque hoy estoy viendo que este aparatito está generando esclavos, ¿no? Sí, esclavos de redes sociales, esclavos de su teléfono, como sea. Y ahí pues, y estos están siguiendo a nuestros hijos ese ejemplo. Pero no importa, solo se están entreteniendo, solo es un juguete para ellos, no importa, no va a pasar nada. Bueno, así no es la voluntad del Señor. Eso no muestra, por un acaso, solo cogiendo como ejemplo esta cosita que está como en auge, que todos estamos ahí como zombies detrás de un aparato, de un celular. Si no tenemos el suficiente dominio, pues vamos a ser esclavos, sin darnos cuenta, ¿sí? Porque queremos más esto, queremos pasar más en las redes sociales que estudiando la Biblia, que leyendo la Biblia o que orando. 5 minutos, 1 minuto de oración, bien, suficiente. 1 hora, mediodía, toda la noche en redes sociales. Si esto está pasando, ya es un esclavo por un acaso. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? El Señor nos está advirtiendo. Bueno, menciono esto, ¿no? Analícelo. Por eso leí nuevamente este versículo 17, la esclavitud. Pero el 18 también es más trágico todavía, ¿no? Dice, cuando llegue aquel día, cuando el rey ya está y cuando ya les quite todos los terrenos, cuando ya los haga esclavos, cuando, bueno, suceda todo esto, cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor, ¿qué dice? Pero el Señor no le responderá. Esto ya es peor que ser esclavo, ¿no? Lo que dije antes, las respuestas de Dios negadas, ¿no? O sea, después de haber sido necio, después de haber ya experimentado todas las consecuencias que el Señor advirtió de que está tocando fondo y tal vez más hundido, ¿sí? Perdido completamente, sus hijos ya no están descarriados, está hundido en crisis económicas, está atado de cadenas, todo esto que mencioné antes. Ahora sí, pero Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasa esto? Dicen, ¿no? Señor, ayúdame. ¿Qué dice el Señor? No voy a responder. Pero Señor, ¿dónde estás? Y entonces el necio va a decir, esto nos dice la Escritura, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces es que si Dios es amor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy hundido en todo esto? Ahora ha sido el culpable el Señor, cuando el Señor ya hace rato nos advirtió. Ese es el destino del necio, ¿no?
que un día pues va a rogar al Señor, no va a contestar el Señor y va a decir, no hay Dios. Esto va a ser más trágico, ¿no? El 19 dice, el pueblo, escuchará bien esto, ¿no? El pueblo, sin embargo, después de que escuchó todo esto, ¿qué dice el pueblo necio? El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. ¿Qué les parece esto? Después de que el Señor advierte todo esto así, ¿para qué sigo escuchando? Samuel, ahí nomás, ya no hables tonteras. Nosotros queremos un rey. Y ellos empiezan a protestar contra todo lo que estaba diciendo Samuel. Necedad, el que protesta contra las cosas de Dios, porque quiere las cosas del mundo. Bueno, esto sería oídos cerrados y protesta al buen consejo. Ese es el necio, es consecuencias, ¿no? O sea, se cierran los oídos, ya no pueden ver ni siquiera nada, ni de cerca, ni escuchar nada, porque están cerrados a su necedad. Y además de eso protestan contra el buen consejo, ¿no? Y por último, el versículo 21 y 22 termina así, dice, así seremos como las otras naciones. ¡Qué locura! ¿Cómo eran las otras naciones? Eran las peores. Israel era el pueblo de Dios. Esas otras naciones eran un desastre. Esas otras naciones eran lo peor que podía existir porque eran idólatras y de todo, hundidos en todo sentido. Pero así queremos ser. Queremos ser como las otras naciones, con un rey. Y vean lo que está diciendo, con un rey que nos gobierne. ¿Y dónde está el gobierno de Dios? ¿Dónde está todo lo que Dios quería hacer? No, dice, queremos que nos gobierne un rey, ¿sí? Y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Imagínense, yo le quito al rey guerrero, al que pues tiene todo el poder para vencer al enemigo, le quito y le pongo a uno que es peor que mí. Y él tiene que marchar al frente. Él me va a proteger. Necedad, cuando quitamos al Rey Todopoderoso de nuestro camino, de nuestro frente y ponemos cualquier otra cosa. Necedad. Y después dice el 21, después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se le comunicó al Señor. Señor, así está el pueblo. Y el Señor, mire lo que dice el 22. Hazles caso, respondió el Señor. Dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. Bueno, el Señor dice, al final es un pueblo necio, un pueblo terco. Pues Samuel, dales lo que ellos quieren. Y el pueblo después se fue contento con el rey. ¿Qué les parece esto? Una tragedia en todo esto, necedad, ¿no? Necedad. Ahora, quisiera que analicemos un poco el final de todo esto y bueno, yo puse algunas frases aquí, pero quiero hacer un pequeño comentario también. Empecé diciendo esto, ¿no? Necedad es toda desobediencia, partiendo desde ahí. El que desobedece no solamente a la palabra de Dios, en general. El que desobedece a los padres, el que desobedece a las autoridades, el que desobedece a un semáforo pasándose en rojo, lo que sea, cualquier desobediencia a una autoridad, una ley, esto ya es necedad. Claro, conocemos como pecado. En otras palabras, pues, cuando cometemos pecado, hemos caído en ser necios. ¿Sí? Ya. Entonces, necedad es toda desobediencia. Y aquí viene algo más. Esto sería el otro extremo. Por sobre toda la obediencia a Dios, a pesar de conocer el mandamiento y saber las consecuencias. Esto para mí es necedad extrema. Muy bien, conocemos la verdad, está muy claro, sí, muy bien. Ejemplo sería, ¿no? Aquí dice que no hay que mentir, pero miento. Qué necio. Conozco muy bien, pero si tengo que mentir, miento. La Biblia dice, ahí siguiendo los 10 mandamientos, no solo por coger los 10 mandamientos. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Bien, claro, no hay que cometer adulterio, muy bien, pero cometo adulterio. ¿Qué les parece? Que así podría ir viendo cada mandamiento que sí lo conocemos, que sí sabemos. Dice el Señor, no robarás. Bueno, pero
Me dicen que entre a las 8 de la mañana, me dieron trabajo, pero como no está el jefe, voy a entrar 8:15, 8:30. Estoy robando. ¿Sí? ¿Sí me entienden esto, no? Eso es ser necio. Estoy desobedeciendo. Y así por coger ejemplos, ¿no? Porque Dios, sobre todo la desobediencia a Dios, a pesar de conocer el mandamiento y saber las consecuencias. ¿Qué es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que sus hijos sean sabios y no necios. Esto quiere el Señor de su pueblo. Y era el pueblo de Israel, ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Somos sus hijos, somos sus hijas, le pertenecemos a Dios y el Señor quiere que nosotros seamos sabios y no necios, porque Él sabe el futuro de un necio, como acabamos de ver. Entonces, por eso lo puse aquí, por sobre todo la desobediencia a Dios, a pesar de conocer el mandamiento y saber las consecuencias. El deseo de Dios es que sus hijos sean sabios y no necios. Ser sabio, entonces, es escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Justamente lo que dijo Jesús, ahí en el Evangelio de Mateo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Dice que es necesario primero hacer ¿qué? El que escucha, dice mi palabra, y la pone en práctica es como ese hombre que sabio, que construye su casa sobre la roca. Vienen vientos, inundaciones, lo que sea, esa casa no cae. Pero Jesús dijo, pero el que escucha mi palabra y no la pone en práctica es como ese hombre necio, que construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Vinieron las lluvias y todo esto, y esa casa cayó y grande fue su ruina. Entonces el Señor nos está mostrando de una u otra manera que nosotros como hijos suyos debemos ser sabios y no necios. Entonces por eso lo puse aquí, ser sabio es escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Además, todo creyente no debe amoldar su mente a este mundo, como dice Pablo en Romanos, ¿no? Que ahora que conocemos al Señor no debemos amoldarnos o no debe amoldarse nuestra mente al mundo actual. No, eso ya no. Por eso todo creyente no debe amoldar su mente a este mundo, más bien acoger cada promesa, cada cosa que aquí nos pone el Señor, aceptarlo con humildad y con gratitud. Ahí estamos siendo sabios. De otra manera, hermanos, pues estamos cayendo en necedad. Y si caemos en necedad, ahí póngale atención al punto 3. Cuando somos indiferentes a todo esto, ¿no? Detrás de nosotros, pues, tendremos que cosechar las malas consecuencias futuras. Por eso el Señor nos está advirtiendo, por eso el Señor nos está diciendo, sean sabios, escúchenme, escuchen mi palabra y aplíquenlo, cueste lo que cueste. Aquí no tenemos que estar pensando en excusas. Pero Señor, es que esto, es que lo otro, no hay tal. Aquí, ¿aplicamos o no aplicamos? A medias no existe, ¿sí? Entonces, que el Señor nos dé el poder, la sabiduría y que podamos en esto unirnos para ir de a poquito aplicando la palabra y así dejar la necedad atrás y transformarnos en hijos de Dios o en pueblo de Dios totalmente sabios o con mucha sabiduría.